marco de las Jornadas Eulalienses que organiza el Departamento de Difusión del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, nos vamos a ocupar hoy de uno de los monumentos más singulares y más queridos para los emeritenses, como es el llamado Obelisco de Santa Eulalia, pirámide o aguja, como también se lo denominaba en el siglo XVII. Precisamente a esa época se remonta la primera noticia que tenemos sobre el monumento y que se debe al historiador local, el cronista de la ciudad y regidor perpetuo de ella, Bernabé Moreno de Vargas. En el referido libro Historia de la ciudad de Mérida, concretamente en el capítulo 8, se contiene esa noticia que dice textualmente: allí cerca, a la parte del mediodía, particularmente en las casas de Alonso Dávalos Altamirano, mi primo, se han hallado unas piedras en forma de columnas estriadas con mucho primor, y grandes basas y capiteles, y algunas estatuas con toga y ropaje a lo romano, como la que estuvo muchos años en la puerta de la casa del licenciado Garci Rodríguez d'Alba, regidor perpetuo de ella, y se halló allí, y la ciudad en nuestros días la mandó recoger para con otras piedras de columnas que están en el campo de San Juan, levantar allí una soberbia aguja de que principalmente debían de servir delante del templo de Diana. El campo de San Juan, al que se refiere el cronista de la ciudad Moreno de Vargas, se puede ver, bien que en una época un poco más tardía, a principios del siglo XVIII, en uno de los grabados del celebérrimo Alejandro de Laborde, que se conservan también en el museo, al igual que este libro original, en los fondos del museo, en la biblioteca del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Precisamente en la biblioteca se conservan dos magníficos ejemplares de los celebérrimos grabados de Alejandro de Laborde, en una de cuyas planchas se puede ver lo que es el llamado Campo de San Juan y despiezado también el monumento. Aquí estamos viendo lo que es el llamado Campo de San Juan por Moreno de Vargas. Se trata ni más ni menos que la parte baja de lo que hoy día es la Rambla de Santa Eulalia, o arrabal, como se le denominó tradicionalmente e históricamente a este lugar, desde al menos el siglo XVI, fecha en que empiezan a construirse algunas edificaciones y que se verá engrandecido el lugar, lógicamente, con la erección del monumento del llamado Obelisco de Santa Eulalia que aquí vemos. Está cerca, muy próximo, a la iglesia de Santa Eulalia, que queda oculta en esta zona, pero muy cerca también del Hornito, casi enfrentado a él en origen, una construcción de 1610, anterior, pero ennoblecida con los restos del Templo de Marte en 1610, y también el llamado Convento de las Freilas de Santiago, que se construye a partir del año 1530, que es cuando vienen a parar aquí las freilas desde Santiago de Robledo hasta Mérida. Hemos dicho que la noticia de Moreno de Vargas se remontaba a 1633, pero la obra no se ejecuta justamente en ese momento, sino que tienen que pasar bastantes años más, casi 20, para que se inaugurara el monumento, cosa que sucede en el año 1652. Contamos con un testimonio importante recogido en los libros de actas de acuerdos municipales, donde se contiene esa sustanciosa noticia. Y por cuanto esta ciudad tiene en el sitio del campo de Santa Eulalia unas piedras de grandísima estimación y labor antigua, en que demuestra algo de los muchos edificios de esta ciudad, y para que no falte la memoria de ellos, acordó el que de estas piedras se haga un pirámide puesto sobre unas gradas, y en lo alto la estampa de la imagen de Santa Eulalia, patrona y defensa de esta ciudad. Sobre estas tres viejas fotografías podemos ver cómo ha sido la evolución de este monumento singular. Antes hablábamos de la singularidad, y esta singularidad estriba en que aúna piezas romanas, algunas de ellas retalladas para adaptarlas y otras de época moderna, con las cuales se confeccionó, como decimos, el llamado Obelisco de Santa Eulalia. En una de las fotografías, debida al afamado fotógrafo francés Jean Laurent, podemos ver la constitución del obelisco en la manera en que se conservaba
hasta su desmontaje y posterior traslado al Museo Nacional de Arte Romano. En esta fotografía podemos ver, en primer lugar, lo que sustentaba el monumento, que no era otra cosa que una gradería de 5 peldaños, guarnecida en sus esquinas por una serie de sillares, encima de las cuales estaban, de abajo arriba, una inscripción imperial, de época imperial romana, dedicada a la Concordia de Augusto, 3 aras, 2 de ellas ricamente decoradas, un capitel de gran formato, posiblemente procedente del foro, un bloque de escudos y una cartela donde se alude a la creación del monumento, como decimos, del año 1652, y encima de ello esa estampa que se dice en las actas de acuerdos municipales, que no es otra cosa que un togado romano retallado para convertirlo en la imagen de la patrona de la ciudad, Santa Eulalia de Mérida. Ya a finales del siglo XVIII la gradería se mantuvo, pero esas esquinas, conformadas por sillares, fue desapareciendo y se encontraban amontonados. Lo podemos ver en esa fotografía, en una de las fotografías contenidas en el libro de Díaz y Pérez. Finalmente, en la época del mandato municipal de Pedro María Plano, el monumento sufrió quizás la más importante de las restauraciones llevadas a cabo hasta entonces, puesto que no solamente se modificó de sitio, de emplazamiento el monumento, sino que se hizo una reforma integral. Es que, al decir de Plano, debía de durar por los siglos. No fue así y tanto que a principios de los años 90 del siglo pasado, el Museo Nacional de Arte Romano, a través del Departamento de Conservación y de su Servicio de Restauración, con el apoyo del Patronato de la Ciudad Monumental de Mérida, desmontó el monumento, se trasladó al museo, se trató, se restauró y se realizó una exposición conmemorativa, quedando las piezas a resguardo, parte de ellas en las salas de exposición permanente del museo, donde las veremos, y parte de ellas en las reservas. Estamos en las salas de exposición permanente del Museo Nacional de Arte Romano y, más en concreto, en las salas dedicadas al foro, que es el lugar del que presumiblemente procedían estas piezas fantásticas que decoraron algún monumento público de la colonia. Ya lo dijimos al principio, que procedían de las casas del primo de Moreno de Vargas, del cronista local de Mérida, las casas de su primo Alonso Dávalos Altamirano, que estaban fronteras al templo de Diana. Por tanto, estas magníficas aras decoradas, que pertenecen al siglo I después de Cristo, proceden de ese foro municipal. Están decoradas con unos pesados encarpes o guirnaldas que penden de lo que son las cabezas de las reses sacrificadas, y también hay una serie de elementos que aluden al mismo motivo iconográfico y que son las que están insertas en las combas de las guirnaldas. Aquí, en primer término, estamos viendo lo que era la cajita donde se contenía el incienso que formaba parte del ritual de los sacrificios de época romana. Pero las otras caras podemos ver lo que es la pátera, lo que es el jarro de libaciones y también el gorro con el que se tocaban los sacerdotes de culto imperial. Por tanto, son unas piezas fantásticas que decoraron el foro municipal de la colonia Augusta Emérita. Estamos en un espacio restringido del museo, son los almacenes de piezas de gran formato en la cripta del mismo, donde se conservan algunas de las piezas que conformaron el obelisco de Santa Eulalia y que no están en las salas de exposición permanente. En concreto, se hallan algunas de las piezas aparecidas muy tardíamente. Esta en concreto en el año 1652, que como recordamos fue el año de la erección del obelisco, y que se aprovechó sobre este bloque para esculpir 2 escudos, 3 en concreto, 2 escudos y un blasón heráldico correspondiente al gobernador Lope de Tordoya y Figueroa,
bajo el mandato provincial del cual se levantó el obelisco, y dos escudos, uno de la ciudad de Mérida y otro que representa el escudo de los Austrias. Este bloque, apenas esbozado, recuerda siquiera pálidamente las magníficas aras que hemos visto, hasta el punto de que muchas personas pensaron que se trataba de los trabajos de elaboración previa de aquellas aras ricamente decoradas. Hoy, sin embargo, sabemos que se trata de una pieza moderna que fue retallada, mejor dicho, tallada ex professo para dar altura al monumento. Otra de las piezas romanas que formaron parte del obelisco de Santa Eulalia es este magnífico capitel que apareció, como el resto de piezas, en el llamado Foro Municipal de la Colonia. Formó parte en su día de un edificio magnífico que por sus proporciones claramente lo delata, y presenta también la particularidad de que parte de él está trabajado y parte de él simplemente esbozado. Además de él existe una inscripción que es quizás de las más importantes aparecidas en la ciudad y que alude a la llamada Concordia de Augusto. Este bloque epigrafiado presenta dos inscripciones. En la cara principal, la antigua, donde se menciona a la Concordia de Augusto, y en la parte posterior, una moderna que dice textualmente: esta piedra con las letras de la Concordia de Augusto se halló en la plaza de Santiago cavando una ruina de romanos en el año 1642. Es decir, que esta pieza salió en lo que hoy día es la plaza del Parador de Turismo y fue dejada al descubierto hasta que unas personas que no se conocían sus identidades la robaron. Tuvo que ser el propio Bernabé Moreno de Vargas quien se tomara el empeño de recuperarla, y a raíz de ese robo y de esa recuperación se decidió que formara parte del obelisco de Santa Eulalia. Coronando el conjunto del obelisco estaba, como ya hemos visto, la que se llamaba estampa, es decir, la imagen de la figura de Santa Eulalia. Estamos delante de lo que es la cabeza de ese monumento, de esa escultura, que en origen, el cuerpo, fue un togado romano retallado y a la que se le adicionó esta cabeza, que tienen, como vemos, un nimbo en la parte superior. Posiblemente sea una de las representaciones más feas de Santa Eulalia, hasta el punto de que el ayuntamiento del año 1922 tomó la determinación de quitarla porque se creía que era un soldado romano, quitar la imagen de Santa Eulalia y sustituirla por otra, o simplemente quitarle los atributos, la palma y el ornito, que se le habían adicionado desde un primer momento. Con esta pieza, que es una pieza importante dentro del acervo monumental de Mérida y que se conserva en el museo, queremos invitar a todos los emeritenses y a todas aquellas personas que vean este vídeo que se acerquen al museo para poder contemplar aquellas piezas que están en exposición permanente, la grandeza que tuvo este monumento singular, como decimos, del llamado Obelisco de Santa Eulalia.